Bueno, María, cuéntame un poco cómo esta experiencia en tu primera COP, entiendo, que espero que no será la última, te veremos en otras capacidades aquí negociando, presentando proyectos. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues veo que es muy intenso. Lo que me gusta es ver mucha, o sea, mucha actividad, mucho movimiento, muchas personas de diferentes lugares. Para mí creo que es algo que vivimos en un mundo global y tenemos que ser conscientes y actuar consecuentemente con eso. Es decir, no solo tirando hacia nosotros, sino también en un mundo cooperativo, ¿no? De eso también la cooperación es bonita para mí por eso, porque al final todos estamos en el mismo barco, ¿no? El cambio climático afecta a todos y todos tenemos que estar en la solución desde diferentes lugares y desde diferentes generaciones también, ¿no? O sea, el papel de los jóvenes creo que al final es importante. Hemos crecido con otros puntos de vista, con otras situaciones y por tanto esa diferencia, ¿no?, entre personas de diferentes edades puede dar lugar a más creatividad y unas soluciones igual mejores, ¿no?, a la hora de afrontar retos tan complejos como es el cambio climático. Es que nos decías que esto de bueno, el cambio climático nos afecta a todos, pero lo hablábamos en el panel en el que tú has participado también, donde Sí. hablábamos algunos actores de cooperación sobre qué papel pueden hacer las cooperaciones internacionales, en este caso la española, para apoyar a los países en desarrollo, porque nos afecta a todos, pero a unos les afecta más que a otros, ¿no? Y dábamos una cifra en ese panel que África, por ejemplo, es solo responsable del 4% de las emisiones y en cambio tiene un impacto económico, las consecuencias del cambio climático, de en torno al entre el 5 y el 15% en el crecimiento económico, ¿no? Entonces, y ahí hay un papel muy importante de las cooperaciones, por eso está muy bien que vengáis con ese espíritu, o sea, no solo de que de esta COP salgan resultados o compromisos, los negociadores consigan compromisos climáticos ambiciosos, sino también que nos pongamos a trabajar, ¿no? Y yo creo que ahí vuestra voz, la de los jóvenes, y esas ideas, y a lo mejor nos puedes contar un poquito de ese proyecto que tenéis en Makeni, en Sierra Leona, de ponernos manos a la obra. En realidad, casi toda la negociación climática, o sea, tenemos una idea desde el Acuerdo de París y las distintas COPs hasta ahora que es verdad que quedan algunos elementos, se va a hablar ¿no?, de pérdidas y daños, aquí por ejemplo, el definir un programa de adaptación más ambicioso, tal. Pero es verdad que sabemos hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y ahora lo que necesitamos son proyectos, innovación y un poco ponernos manos a la obra. Así que no sé cómo lo ves, vuestro Sí, o sea, proyecto. efectivamente, o sea, llevamos hablando y actuando, ¿no?, frente al cambio climático ya un tiempo, pero es verdad que, por ejemplo, la adaptación, que así como en el Acuerdo de París está a nivel de objetivos igual que la mitigación, en realidad siempre ha ido como un poco por detrás, ¿no? Y los países, por ejemplo, africanos o los centroamericanos, están sufriendo las consecuencias y al final lo que necesitan es más proyectos de adaptación porque ellos no están generando esas emisiones, ¿no?, como los países desarrollados, que sí Sí. están generando la mayoría de emisiones. Entonces, al final, esta COP, que sea en África y que se centre, que se haya puesto en el mismo valor la adaptación y la pérdida de daños, porque ya se están teniendo. Es que ahora mismo tenemos, o sea, ya tenemos pérdidas, ya tenemos daños y por eso el momento de actuar es ya, porque al final no podemos esperar. Y los países, al final, africanos, por ejemplo, están demandando soluciones de adaptación, es decir, soluciones que a ellos les benefician y que al final a todos nos benefician, porque vivimos en un mismo planeta. Es que o sea, por eso también queríamos estar. Esta es también mi primera COP, por cierto. No sé si será la última, espero que no. Espero que no. Pero es una COP creo que muy importante desde el punto de vista de la cooperación, porque es una COP en donde la agenda, digamos, de los países del sur global está muy en boga y ayer lo pudimos ver con los compromisos que hizo el presidente del gobierno. Vamos a hacer una contribución desde la cooperación, desde la Agencia Española, de 20 millones al Fondo de Adaptación, porque el trabajo nos lo repartimos, ¿no?, con nuestros colegas del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Ellos están pensando en la propia acción climática dentro de nuestro país, nuestra labor en la parte de mitigación. Nuestra agenda, la agenda de la cooperación española, tiene que ser una agenda muy verde y estamos, como te digo, reverdeciendo mucho nuestro programa de cooperación, porque no es incompatible, es completamente complementario el desarrollo humano, la cohesión social y la transición ecológica justa, y por eso tiene que ser justa, Sí. porque será justa o no será, pero nos tenemos que centrar en esos elementos que son los de la agenda de cooperación,
La adaptación, lo que ha ocurrido en Pakistán con las inundaciones es seguramente evitable si conseguimos mitigar y revertir el calentamiento global. Pero hay que hacer adaptación y lo que no puede ser es que la mayor parte de los daños que se han producido, materiales, pero también en forma de vidas humanas, sean perfectamente prevenibles, ¿no? Tenemos que trabajar con los países en desarrollo en temas de ciudades sostenibles, de planificación urbana, de adaptación, de gestión de usos de recursos hídricos, biodiversidad, gestión forestal, etcétera. Y eso es un poco lo que nos tiene ocupados, en lo que estamos trabajando, y ya lo habéis visto, ha habido anuncios importantes por parte de España, del presidente, pero que tenemos que hacer en nuestro trabajo diario. Ahí las ideas que podáis aportar los jóvenes españoles pues serán más que bienvenidas, porque de verdad nos va a hacer falta mucha innovación y muchas nuevas ideas. Yo creo que también por eso, por ejemplo, nosotros el propósito que queremos llevar a cabo es en Maquén, es una ciudad de media de Sierra Leona, que es un ejemplo paradigmático de la ciudad media africana. Al final son ciudades donde las inundaciones colapsan las ciudades, es decir, llueve y lo que para ti, para mí, es simplemente un día incómodo que no puedes salir a hacer deporte fuera, allí colapsa completamente la ciudad. Son localidades donde la mayoría de personas viven al día, es decir, yo tengo mis cebollas, voy al mercado y las vendo, pero si llega una inundación, la gente no sale y no va a comprar, luego además puedo perder el producto, más los riesgos físicos que puedo sufrir. Se me puede caer una estructura encima porque la lluvia sea muy fuerte, me puedo enfermar porque cojo frío. Entonces, al final, nosotros proponemos, por ejemplo, un proyecto relacionado con pérdidas y daños, un mapeo del riesgo. Si nosotros sabemos que ese riesgo está ahí, que ese riesgo existe, ¿por qué no lo localizamos? ¿Por qué no lo identificamos? Y podemos evaluar las consecuencias negativas que puede tener y, por tanto, con un conocimiento, ¿no?, de la situación podemos generar mejores soluciones, podemos generar un planeamiento urbano, podemos generar medidas de adaptación que, por tanto, nos permitan tener una mejor reacción, ¿no?, cuando ese evento vuelva a ocurrir, porque es algo que no podemos evitar. Al final, el clima es el que es, no lo vamos a cambiar, no tenemos tecnología para decir aquí no llueve, aquí no. Tenemos que evitar que estos fenómenos no atmosféricos se conviertan en menos frecuentes. Nosotros somos una agencia humanitaria, como sabes, y este año hemos hecho 3 o 4 respuestas humanitarias ante fenómenos atmosféricos que están teniendo una frecuencia cada vez mayor y un impacto cada vez mayor. Pero este proyecto que tenéis yo creo que está muy bien porque aúna claramente acción climática, ¿no?, desde el punto de vista de la adaptación, pero es también muy cooperación. O sea, es lo que tú dices, en Maquén y en Sierra Leona hay miles de personas que se levantan cada mañana dependiendo de poder vender en el mercado el producto del día. Y si las calles están inundadas y es que, en fin, los que hemos vivido en ciudades africanas lo sabemos, o sea, un día de lluvias te arruina el día y cuando uno tiene un empleo pues informal o, digamos, vende productos agrícolas en un mercado, es la diferencia entre dar de comer alimentar a la familia o no alimentarla. Así que ese tipo de proyectos, como a escala, lo vuestro es como un piloto, ¿no?, una cosa a pequeña escala, pero son el tipo de proyectos al que como cooperación española pues deberíamos de prestar la mayor atención posible, porque son buenos para las personas, para la cohesión social, para las oportunidades de vida y también, digamos, buenos en el sentido de este esfuerzo de acción climática que nos están pidiendo los países del sur. Sí, además yo también creo que en temas de cooperación, creo que también cada vez se hace más, pero creo que se debería hacer mucho más, el tema de hacer proyectos participativos. Al final, durante un tiempo se ha hecho una cooperación que veníamos, ¿no?, como vamos a ayudar y al final las personas de esa localidad son las que mejor conocen su situación, las que mejor conocen cómo podrían hacerles frente, ¿no?, y qué les está pasando y cómo les está impactando. Entonces, si no tenemos en cuenta ese conocimiento, no vamos a poder hacer algo que funcione para todos y sobre todo para ellos, porque al final nuestro papel yo creo que simplemente es apoyarles a ellos y a ellas, por supuesto. Muy de acuerdo contigo. Nosotros escuchamos mucho y además llevamos trabajando, por ejemplo, con comunidades indígenas en América Latina 30, 40 años y muchas de estas técnicas de adaptación son en realidad volver a lo básico, son cosas que llevan haciendo ellos en muchos casos pues cientos de años, ¿no? Sí, eso es verdad. A mí, o sea, en Colombia algo que me encantó, por ejemplo, son los procesos de escucha que tienen. O sea, creo que es algo que no se debería perder, que se debería fomentar, ¿no?, el escuchar, el dar voz
y el tenerse en cuenta. Al final las soluciones que salen, si uno considera y cree que es suyo el proyecto, tienen que ser propias. se esfuerza mucho más, lo quiere, lo cuida y al final nos beneficia a todos, entonces, desde luego.